Estamos en La Verdad Concreta, el programa número 20. No queremos dejar de hablar de lo que está ocurriendo, el atentado en Francia, que fue el viernes, una masacre tremenda en pleno París, que nos lleva también a hablar de Medio Oriente, a hablar de estos grupos como ISIS, como Al-Qaeda, y entender un poquito qué es lo que está ocurriendo, qué impacto va a tener de aquí para adelante, ¿no? Y estamos en comunicación con Emiliano Hernández, que es periodista de perfil.com y es especializado en el tema de internacionales, de política internacional. Emiliano, ¿nos estás escuchando? Sí, a la perfección. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por atendernos y queremos ir directo al grano. ¿Por qué ocurre esta masacre en París? ¿De dónde viene y por qué se provoca? Bueno, los primeros análisis que hicieron fue que había que pensar en Francia, sumándose a la coalición internacional que estaba atacando en Siria al Estado Islámico. Sí. Pero tal vez nos tenemos que ir un poco más atrás, digamos, la política internacional de Francia, su política exterior, mejor dicho, siempre fue intervencionista. Participó en todas las coaliciones, en la guerra en el Golfo y demás, a la par como un aliado más de Estados Unidos. Entonces, además, bueno, es conocida la historia que tuvo en Argelia también. La relación de Francia, digamos, con su región, la región tanto el Magreb y el Medio Oriente, es de larga data. Partiendo de eso hay que tener en cuenta la gran cantidad de inmigración que a diario recibe Francia también. No solamente con la apertura que hizo Europa, digamos, habilitando la entrada de inmigrantes y de refugiados, sobre todo más reciente, sino que son, digamos, grandes, muchísimos los barrios en los que hay población de origen musulmana, de origen árabe también. Bueno, obviamente recordemos la diferencia que no todo musulmán es árabe y no todo árabe es musulmán. Toda la región del norte de África, como dije, es bien recibida por los franceses, pero el problema está ahí, ¿no? En la integración. Es recibida, pero no integrada. Claro. Las diferencias siempre a nivel socioeconómico en la población francesa son notables. De hecho, sin ir más lejos, un ejemplo claro para dar sobre el tema es el estado de emergencia que decretó Hollande este fin de semana. La última vez que se había decretado había sido en 2005, con los problemas que hubo en los barrios tal vez más populares o más carecientes de las inmediaciones de París y en Toulouse y en Lyon y en otros sectores de Francia. Que eran hijos de inmigrantes básicamente, ¿no? El tema siempre recae otra vez en la inmigración. Y en este caso, la política intervencionista de Francia en el Estado Islámico, contra el Estado Islámico, bueno, hizo que el Estado Islámico requiriera una respuesta contundente y letal. ¿Por qué es la intervención de Francia y de otros países en lo que antiguamente fue la Mesopotamia, lo que fue el Imperio Persa, llegó a ser otomano, bueno, tuvo distintos imperios dominando esa zona? ¿Es el petróleo la cuestión que se está discutiendo? Sí, petróleo, sectores energéticos, enclaves importantes a nivel estratégico también. Recordemos que, bueno, la península de Sinaí, los altos de Golán, son todos enclaves que, más allá del petróleo, son importantes a nivel estratégico por la comunicación que aportan a la región. Recordemos que, bueno, no solamente Francia, sino Inglaterra también, hubo países que se repartieron a regla. O sea, si uno toma el mapa de Medio Oriente, inclusive de algunos sectores de África, se puede ver cómo las fronteras, los límites entre los distintos países son rectos. Claro. Eso no es una frontera natural, no fue dada por una cordillera como tenemos nosotros con Chile o por ríos. Claro. Fueron fronteras diseñadas a dedo, con una regla, así de simple en un mapa. En este caso Inglaterra, después posteriormente también colaboró Estados Unidos y demás, pero la ambición colonialista de Francia viene de hace varias décadas, de hace varios siglos, lo podríamos decir, hasta, la emancipación que empezó a ocurrir relativamente de manera reciente. La primavera árabe podríamos mencionar, pero, quedó en las nobles intenciones, ¿no? Tal vez de los pueblos que buscaban una mayor democratización de sus tierras. ¿Y el Estado Islámico, quién lo conforma? Y si ISIS y Al-Qaeda terminan siendo lo mismo, desde acá de Occidente, quizás para muchos ISIS y Al-Qaeda termina siendo lo mismo, el Estado Islámico es lo mismo que estos dos grupos. ¿Qué sabes vos respecto de estos grupos y del Estado Islámico? ¿El Estado Islámico en qué nos podés resumir? En resumidas cuentas, el Estado Islámico tuvo su origen en una facción de Al-Qaeda hace ya unos 10-15 años.
mejor, a ver, para ser más específico, entre 2002 y 2003. El problema es importante siempre conocer la historia, ¿no? Como tendemos a decir, porque se remonta a las divisiones de las distintas ramas del Islam. Por un lado están los sunitas, por otro lado los chiitas, y por otro lado otras variantes más extremas todavía que toman interpretaciones, algunos ellos llaman literales, pero que otros llaman fundamentalistas de lo que dice el Corán. Por ejemplo, Al-Qaeda y Estado Islámico, si bien tuvieron un mismo origen, están enfrentados por territorio. Hubo inclusive unos analistas este fin de semana que salieron a decir que competían por quién atacaba mejor o más rápido a Europa. Claro. Al margen de eso, una de las cosas que también sorprendió en estos días fue Hezbollah, que se solidarizó con París. Uno podría recordar, bueno, Hezbollah, que se lo relaciona con los atentados en la AMIA, acá en la ciudad de Buenos Aires, que supo hacer atentados. ¿Cómo puede ser que se solidarice con el pueblo parisino? Pero la raíz de todo esto son las distintas ramas. El tipo de Islam que profesa el Estado Islámico, del cual representantes argentinos musulmanes dicen que eso no es Islam, dicen que eso simplemente son unos locos asesinos, tengamos en cuenta esto, es un sunismo, es una rama sunita, la misma que se profesa en Arabia Saudita, pero extrema. Tal es el extremo que, para no extenderme más, un ejemplo es que en el Corán, una de sus líneas se expresa algo así como que se debe atacar directamente a la cabeza del no creyente. Bueno, esto, tomado por los musulmanes que no toman tan literal de una manera tan extrema esto, significa que se lo llama simplemente a una guerra de religiones, pero en sus contenidos, no cortándole literalmente la cabeza al que no creyente. Y esa es una de las principales diferencias. Sí, sí. Con respecto a los ataques que pueden sucederse, hubo amenazas, de hecho, de colocación de ataques al Vaticano o de toma del Vaticano, de ataques a otros países. ¿Esto se puede dar en los próximos días? ¿Está lejano? ¿Qué se sabe? Bueno, el terrorismo, uno de los principales factores que tiene es el sorpresa. Yo no creo que en el corto plazo el Estado Islámico se dedique, digamos, a desarrollar actividades terroristas en Europa otra vez. Si bien amenazó al Vaticano, también amenazó a Washington. Hubo un video en el que ellos declaraban que Washington ahora se tendría que cuidar porque les iba a ocurrir lo mismo que a Francia. Yo no creo que ahora mismo realicen este tipo de ataques o atentados por el nivel de seguridad que levantaron en Estados Unidos. El sistema de seguridad que se llama Vigipirat en Francia también está en su alerta máxima, con cierre de fronteras y todo tipo de controles, así que dudo que ahora se lleven a cabo eso. Lo que no quita es que sí se estén planeando. Tengamos en cuenta que el ataque en París fue ideado en Siria y organizado en Bélgica, es decir, es toda una red terrorista que lleva meses y tal vez años de trabajo a veces, como fue en aquel momento en las Torres Gemelas, ¿no? Sí, sí. Y los bombardeos que está produciendo Francia sobre Siria, y los que se han provocado también en Beirut. ¿Qué sabes de estos temas? Bueno, en Beirut murieron 44 personas. De hecho hicimos una nota en perfil.com ayer sobre como el atentado que, por decirlo de una manera llana, que el que no le importó a nadie. Claro. ¿Por qué no? Porque, claro, siempre, digamos, el mundo es como que se conmueve y enciende las primeras velas en torno a los atentados que ocurren del punto, digamos, en Occidente, por resumirlo de una manera. Pero bueno, el día anterior, el jueves anterior al atentado en París, ocurrió lo de Beirut. Mataron a 44 personas, niños, adultos y demás, pero claro, ¿qué fue? Fue el Estado Islámico atacando, en este caso volvemos a repetir las diferentes facciones del Islam, atacando un centro de Hezbollah, un centro neurálgico de Hezbollah. Pretendían dar en un nudo político de ellos. Bueno, sí, les afectó y Hezbollah por eso se supone que va a tomar represalias. Y después en Siria, los bombardeos que está haciendo Francia, ellos alegan que son específicamente en zonas de creación de armamento, ¿no? De la ciudad de Raqqa. Raqqa, sí, ya se sabe, es lo que podremos llamar la capital política del Estado Islámico. Que el Estado Islámico, para recordarles a los oyentes, es básicamente un pretendido califato que quieren crear estos islamistas extremistas fundamentalistas en una región que comparten el norte de Siria y parte de Irak. Ahí es donde ellos pretenden crear un califato a la antigua. El último había sido, tengo entendido, el Imperio Otomano,
y bueno, y volver a instaurarlo sobre el territorio de Siria e Irak. Por eso que Estado Islámico también está enfrentado a Bashar al-Assad, ¿no? Entonces acá viene la discusión. ¿Qué es lo que pretenden Estados Unidos y Francia bombardeando? ¿Eliminar a Bashar al-Assad e instaurar una democracia? Con su teoría del state building, digamos, creación de estados, y una democracia pretendida como quisieron hacer en Afganistán y no salió muy bien, o realmente quieren simplemente eliminar al Estado Islámico. Bueno, esas son las preguntas a las que tenemos que estar atentos para las próximas semanas. Buenísimo, Emiliano Hernández, compañero en perfil.com, especialista en internacionales. Te agradecemos la comunicación, Emiliano. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Hasta luego.